En el 5.º año de mi relación con Daniel, uno de sus amigos me dijo en secreto: Amelia, recuerda maquillarte y vestirte hermosa el próximo miércoles. Entendí de inmediato lo que quería decir. Ese día sería nuestro 5.º aniversario y recientemente había visto un recibo de un anillo que Daniel había comprado, así que pensé que Daniel estaba planeando pedirme matrimonio. Pero antes de que pudiera hacerlo, su primer amor regresó a casa, divorciada. Ese miércoles me arreglé con esmero, el cabello suave, los labios teñidos y los ojos brillantes. Zoe me miró y no pudo dejar de sonreír. Amelia, hoy te ves preciosa, dijo. Luego, fingiendo revisar su teléfono, añadió con una excusa poco convincente: la casa de mi amiga ya está lista, podemos ir. Sonreí ligeramente a mi reflejo en el espejo. Probablemente Zoe no sabía que yo ya había adivinado que Daniel iba a proponerme matrimonio. Tal vez quería que me viera perfecta frente a la cámara, para grabar la versión más hermosa de mí en el momento en que dijera que sí. Había pedido prestado a un maquillador de celebridades de una amiga, fingiendo que era solo para la inauguración de un restaurante y que necesitaba que yo posara para algunas fotos promocionales. No la delaté. Solo sonreí y seguí el juego, fingiendo no saber nada sobre su sorpresa cuidadosamente planeada. En el camino, Zoe, tratando de ocultar su emoción, dijo: Oye, Amelia, ¿sabías que cuando las chicas lloran, limpiarse las lágrimas con el dedo medio se ve más bonito en cámara? Me reí suavemente. ¿En serio? Lo recordaré. Aunque me había preparado mentalmente, aún me quedé paralizada por un momento cuando bajé del coche. Un mar de hortensias azules se extendía ante mí, suave e infinito, como el océano bajo el crepúsculo. Pequeñas luces brillaban entre los pétalos, como estrellas caídas esparcidas por el suelo. Al final del camino floral estaba Daniel, rodeado de todos nuestros amigos. Algunos sostenían cámaras, otros grababan con sus teléfonos, todos sonriendo cálidamente, con los ojos brillando de silenciosas bendiciones. Zoe me empujó suavemente desde atrás. Adelante, Amelia. Y Daniel estaba en el centro, sosteniendo un gran ramo de hortensias, su rostro atractivo iluminado por una sonrisa suave y tierna. Comenzó a caminar hacia mí lentamente. Detrás de mí, el susurro burlón de Zoe se mezcló con las risas. Estamos grabando, Amelia, recuerda que limpiarte las lágrimas con el dedo medio se ve mejor. Todos rieron. Miré a Daniel. La mayoría de las chicas lloran cuando les proponen matrimonio, abrumadas, conmovidas, temblorosas, pero yo no lloré, porque lo había amado durante tanto tiempo que amarlo se había vuelto tan natural como respirar. ¿Cómo podría llorar cuando todo lo que había soñado finalmente estaba al alcance de mis manos? Así que sonreí. Sonreí mientras Daniel se acercaba paso a paso hasta quedar frente a mí. Sus ojos brillaban, llenos de risa. Nuestros amigos vitoreaban y silbaban detrás de él. Entonces, en medio de todo ese ruido y calidez, Daniel se arrodilló lentamente sobre una rodilla. Me miró, su sonrisa se ensanchó mientras metía la mano en el bolsillo. Amelia, las palabras fueron interrumpidas por el repentino sonido de un teléfono. Sonaba suavemente Mercury Records. ¿Cuánto más falta para que pueda alcanzar tu corazón? ¿Qué tan cerca estamos de encontrarnos? Tan cerca y, sin embargo, tan lejos. La sonrisa de Daniel se congeló. Me miró sorprendido, luego se levantó apresuradamente y se apartó para contestar la llamada. Los demás lo tomaron con humor. Daniel, ¿estás proponiendo matrimonio? ¿Quién deja el teléfono encendido? ¿Quién llama en un momento como este? Las risas se extendieron entre la multitud. Solo mi rostro palideció. Ese tono de llamada no lo había escuchado en 5 años. Era el tono de Carolina, el primer amor de Daniel. Daniel me dejó sola en el lugar de la propuesta. Cuando regresó de la llamada, me entregó apresuradamente el ramo de hortensias y, en medio de las voces confundidas de nuestros amigos, dio una explicación apresurada. Amelia, surgió algo urgente, te lo contaré cuando vuelva. Nuestros amigos se miraron entre sí. Instintivamente agarré la mano de Daniel. Él no miró atrás, solo se la soltó bruscamente y me dejó con una silueta apresurada y ansiosa. Zoe se quedó conmigo. No sabía quién había llamado a Daniel, solo sabía que después de esa llamada,
Daniel abandonó a toda una multitud de amigos y a la chica a la que estaba a punto de proponerle matrimonio. Murmuró una disculpa sin dar explicación alguna y se fue corriendo. De camino a casa, Zoe intentó consolarme, tal vez sea algo urgente del trabajo. Sabes cómo es Daniel, estable y confiable. Si no fuera algo serio, nunca te dejaría así. Yo no dije nada. Zoe no sabía que Daniel, en efecto, es estable y confiable, pero en todos estos años, solo Carolina podía romper su compostura y arrebatarle la razón. Tal vez me veía demasiado pálida, porque Zoe se preocupó. Dijo, Amelia, no entres en pánico. Me giré hacia ella y dije, Zoe, fue Carolina. Ella ha vuelto. Zoe me miró confundida. ¿Carolina? ¿Quién es? Por supuesto, Zoe no lo sabía. Conocimos a Carolina por primera vez en la universidad. Carolina era el primer amor de Daniel. Antes de que ella apareciera, todos decían que Daniel y yo éramos la pareja más compatible. Crecimos juntos. De niña lo seguía a todas partes, llamándolo hermano Daniel. Desde el jardín de infancia hasta la primaria, la secundaria y la preparatoria, nunca estuvimos separados. Nuestros padres y amigos de la familia solían bromear diciendo que yo era la novia infantil de Daniel. Yo me sonrojaba y bajaba la cabeza, y Daniel nunca lo negaba. A veces, sonriendo, incluso se burlaba de mí llamándome pequeña esposa. En aquel entonces, todos creíamos que algún día Daniel y yo terminaríamos juntos, hasta la universidad, cuando conoció a Carolina. Carolina estaba 2 años por delante de él en el mismo departamento y era jefa de la división de prácticas al aire libre del consejo estudiantil. No sé si fue amor a primera vista para Daniel. La primera vez que oí hablar de ella fue cuando Daniel, entonces un estudiante de primer año, se plantó frente a mí con los ojos brillantes, sosteniendo una foto de Carolina sosteniendo un gato, y me pidió que la pintara para él. La chica de la foto era exquisita, exactamente del tipo de Daniel, rasgos llamativos y belleza audaz. Miré la foto, encogí los dedos, forcé una sonrisa casual y pregunté, ¿quién es ella? Daniel, aún juvenil y apuesto, llevaba una sonrisa confiada y decidida. Es tu futura cuñada, dijo. Escondí mis manos temblorosas detrás de la espalda y pasé una semana terminando esa pintura para él. Antes de regalársela a Carolina, sonrió con entusiasmo y me dijo, gracias, pequeña Amelia. Cuando Carolina y yo estemos juntos, la cena corre por mi cuenta. Yo solo pude esbozar una sonrisa débil. Daniel y yo nunca habíamos estado juntos. Él nunca dijo que le gustara. Mis celos y posesividad no tenían legitimidad, solo una amargura sin nombre ni título. Su persecución de Carolina se convirtió en una leyenda del campus. Tenía sentido, Daniel, Carolina y el refinado profesor que ella admiraba, que ya tenía esposa, eran luminarias del campus. Durante todo el tiempo que Daniel persiguió a Carolina, ella se mantuvo con la misma firmeza detrás de ese profesor. La única diferencia llegó en la graduación. Carolina finalmente lo robó. El profesor se divorció de su esposa, se casó con Carolina y se fue al extranjero. Daniel, enamorado y derrotado, se derrumbó durante un tiempo. Yo me quedé silenciosamente a su lado. Pasó un año después de que Carolina se fuera para que pareciera recuperado, aunque permaneció soltero, hasta que la familia comenzó a presentarle citas y encuentros a ciegas. No estaba interesado. Un día, después de regresar de una cita a ciegas, me miró y bromeó, Amelia, ¿por qué no estamos juntos simplemente? Mi corazón tembló. Está bien, dije. Y así empezamos. Pensé que había superado el pasado y quería una nueva vida. Mis sentimientos por él nunca habían sido sutiles. Aunque nuestro comienzo no fue ideal, una vez juntos encajamos con facilidad. Éramos compatibles, yo era suave, Daniel era estable y complaciente. Nunca peleábamos. Daniel era un buen novio, responsable hasta el extremo. Ser tanto amiga de la infancia como novia significaba que me consentía en todo. En nuestro primer año juntos, las huellas de Carolina aún persistían, canciones de sus publicaciones en su lista de reproducción, su distracción en su cumpleaños, regalos para mí que siempre llevaban un toque del gusto de otra persona. Para el segundo año,
Esas huellas habían sido reemplazadas por completo por las mías, escuchábamos la música que me gustaba, él luchaba por conseguir entradas y me llevaba a conciertos, recordaba mi ciclo, mi cumpleaños y cada aniversario, sus regalos combinaban con mis colores y mi estilo. Y sus pedidos de comida se adaptaban a mi paladar. Todos decían que Daniel era un novio ejemplar. Yo también creí que había olvidado a Carolina y que poco a poco estaba aprendiendo a amarme, hasta hoy, cuando una llamada tan ligera como una pluma de Carolina me devolvió a mi forma original. Capítulo 03. Zoe se quedó conmigo un rato, pero Daniel aún no había regresado cuando ella se fue, con la preocupación escrita en el rostro. Me senté sola en el sofá, viendo el video que nuestros amigos habían grabado de la propuesta de Daniel. Al principio aparecían escenas de ellos decorando el lugar, las hortensias azules que Daniel había arreglado él mismo, con las mangas arremangadas, colocándolas una por una. El amigo detrás de la cámara no se preocupaba por los ángulos perfectos, así que toda la pantalla estaba llena del rostro brillante y seguro de Daniel. Miró a la cámara, sonriendo, mientras decía, nuestra Amelia ama el azul y las hortensias más que nada. Va a llorar a mares cuando vea esto. Alguien fuera de cámara se rió a carcajadas. Eres terrible, hombre. ¿Por qué quieres hacerla llorar? ¿No deberías hacerla reír? Daniel soltó una risa. No lo entiendes. Quiero que se emocione tanto que llore. Así, si algún día se enfada y me manda al sofá, solo tendré que comprarle hortensias otra vez, recordará este momento y me perdonará. La grabación se llenó de risas, una escena de calidez, ruido y felicidad compartida. Yo sonreí débilmente en el silencio de mi sala de estar. El video no era largo, como la propuesta no había llegado al final, la barra de progreso se agotó rápidamente. Pronto la escena cambió a Zoe sacándome del coche. En el video, realmente me veía hermosa, mis ojos brillaban como estrellas mientras sonreía a Daniel. Él también sonreía mientras caminaba hacia mí con las flores y luego se arrodillaba sobre una rodilla, pero antes de sacar el anillo, el tono del teléfono interrumpió todo. La última toma mostró a Daniel corriendo de vuelta para meter el ramo en mis brazos y decir apresuradamente, Amelia, surgió algo. Te lo explicaré cuando regrese. Luego la cámara tembló, se desenfocó y se detuvo abruptamente. Esa fue la propuesta que había esperado durante 5 años. Tenía una hermosa obertura romántica, pero la melodía se rompió justo antes del clímax, terminando en lo absurdo. No sé cuántas veces reproduje ese video antes de que Daniel finalmente regresara. Permanecí sentada en el sofá cuando escuché abrirse la puerta. Miré el reloj en la pared, 1:20 de la mañana. Tenía el cabello desordenado, la chaqueta colgada de un brazo y la camisa desabrochada en la parte superior. Su expresión era distraída y pensativa. Se quedó congelado cuando me vio. Amelia, ¿por qué no estás dormida? Sin explicaciones ni culpa, solo un tono ordinario, como si la propuesta inconclusa de esta noche no hubiera sido más que un sueño que yo había imaginado. Daniel, pregunté en voz baja, ¿no tienes nada que decirme? Eso pareció recordarle algo. Su rostro cambió y se apresuró a arrodillarse frente a mí, tomando mis manos. Amelia, lo siento. Hoy fue mi culpa. Lo miré. ¿Fue Carolina? ¿Llamó solo para ponerse al día? Dudó antes de responder. No se divorció. Regresó con su hijo. Sabes que se fue temprano y no tiene amigos aquí. No le ha contado a su madre sobre el divorcio, así que no tenía a nadie más a quien llamar. Su rostro parecía sincero. Amelia, no lo pienses demasiado. Solo le estaba ayudando, nada más. Sonaba convencido, ya fuera para convencerme a mí o a sí mismo, no podía saberlo. Te estoy proponiendo matrimonio, Amelia. El pasado ya terminó. Solo te amo a ti. ¿No me crees? Lo miré, sin saber qué expresión debía poner, pero sus palabras me recordaron que había dicho que me estaba proponiendo. ¿Excepto que eso era realmente una propuesta? Él no había dicho, ¿quieres casarte conmigo?, y yo no había dicho, sí. Ni siquiera había aparecido el anillo. Así que no era una propuesta. Tal vez él también se dio cuenta de eso. Se arrodilló de nuevo, sacó el anillo y me miró.
Bajo la lámpara de cristal, la luz atrapó sus ojos, y en ellos vi el reflejo de mí misma. Amelia, preguntó, ¿quieres casarte conmigo? Mi mirada pasó del anillo brillante a su rostro. Parecía sincero. Entonces, mientras dudaba, añadió, Carolina quiere agradecerme e invitarme a cenar. Puedes venir conmigo, eso te hará sentir mejor. Hemos estado juntos 5 años, Amelia. Dame una oportunidad. No me condenes a muerte por una sola llamada. Debió ver mi vacilación, porque tomó el anillo y lo deslizó cuidadosamente en mi dedo. Cuando quedó en su lugar, sonrió y dijo, Amelia, no te preocupes. Conozco mis límites. Capítulo 04. Carolina programó la cena 3 días después. Cuando Jenny y yo llegamos, ella ya había reservado una sala privada. Tal vez para mostrar sinceridad, nos esperó en la puerta todo el tiempo. Era principios de otoño, todavía hacía calor durante el día, pero frío por la noche, y el aire acondicionado del restaurante estaba encendido. Solo llevaba un vestido camisa delgado, con los brazos rodeándose a sí misma. Cuando nos acercamos, giró la cabeza y estornudó. Daniel frunció el ceño y dijo, con la cortesía que tendría con cualquier amigo común, hace frío. Estás vestida demasiado ligera, entra y espera. Sonreí y miré a Carolina. No se veía muy diferente de como la recordaba, aunque había un cansancio evidente en su rostro, probablemente por años difíciles en el extranjero, oculto bajo el maquillaje. Sonrió a Daniel y a mí. No. Ya los molesté hace unos días para que me ayudaran a encontrar un apartamento. ¿Cómo iba a saber que estabas proponiendo matrimonio entonces? Se volvió hacia mí, cálida y cortés. ¿Cuánto tiempo sin verte, Amelia? La miré, asentí y dije con calma, ¿cuánto tiempo sin verte? Ella continuó, todavía sonriendo, lo siento, de verdad no sabía que Daniel te estaba proponiendo matrimonio. Luego le dio a Daniel un reproche juguetón. Tú también, pedirte que me recogieras en el aeropuerto no es nada comparado con una propuesta. Si me lo hubieras dicho, nunca te habría dejado venir. Volvió a mirarme, apologética. Lo siento, Amelia. Esta noche es tanto un agradecimiento como una disculpa. ¿No estás enojada? Daniel me miró. Deslicé mi mano del hueco de su brazo y dije con calma, claro que no. Después de todo, tu aventura con el profesor causó bastante revuelo en aquel entonces. No tener amigos en casa ni a quien llamar es comprensible. Daniel frunció el ceño, probablemente pensando que no le había dado suficiente cara a Carolina. Carolina, sin embargo, permaneció serena, abrió la puerta con un elegante, por favor. No me detuve en ceremonias, entré primero y luego miré hacia atrás. Ya fuera por instinto caballeresco o por otra cosa, Daniel sostuvo la puerta y le hizo un gesto a Carolina para que entrara antes que él. Cuando su mano sostuvo la manija, rozó la de ella. Vi que sus dedos temblaban imperceptiblemente, aunque su rostro no cambió. Bajó la mirada hacia su mano, como si estuviera pensando en algo. Los observé y no dije nada. Para mí, la comida no tenía sabor. Pronto, una camarera se acercó con una manta para las piernas. ¿Qué dama solicitó esto? Antes de que Carolina o yo reaccionáramos, Daniel señaló al otro lado de la mesa. Para ella. Carolina parpadeó. No pedí ninguna. Yo sí, dijo Daniel con calma. Acabo de tocar tu mano, estaba fría. Ella lo miró un instante antes de aceptar la manta y extenderla sobre sus rodillas. Sigue siendo el mismo que antes, dijo con una sonrisa forzada. Daniel la interrumpió con una mirada hacia mí. Solo estoy ayudando. Carolina se tragó el resto de sus palabras, con los ojos ligeramente enrojecidos. Yo desenrollé mis mangas para cubrir mis brazos helados. Si Daniel notó la frialdad de la mano de Carolina, no notó que su prometida estaba sentada justo debajo de la salida del aire acondicionado. Los platos llegaron uno tras otro. Miré la mesa y guardé silencio. Daniel y Carolina eran expertos en desviar temas y suavizar tensiones. Aunque nuestro pasado compartido hacía inapropiado ponerse al día, lograron actuar como si nada hubiera pasado,
como si fuéramos viejos amigos. Yo era la única fuera de lugar. Charlaban de vez en cuando, y aunque Daniel respondía con indiferencia, seguía pelando camarones y sirviéndome los platos con un cuidado meticuloso. Carolina sonrió de repente, con un toque de nostalgia y un significado oculto. Sentarme hoy con ustedes dos se siente como volver a la universidad. Excepto que en aquel entonces su expresión se apagó. Se sirvió vino tinto y bebió en sorbos rápidos y pensativos. Daniel, que tenía que conducir, no bebió. Frunció el ceño. Ve despacio. Ella tosió ligeramente, con los labios teñidos de un rojo intenso y los ojos brillando con humedad. En un tono de broma que apenas ocultaba su dolor, dijo, pero ahora todo se ha invertido. En aquel entonces, antes de que Daniel y yo estuviéramos juntos, cuando él perseguía a Carolina mientras ella perseguía a su profesor, a veces me llevaba con él porque 6 de cada 10 veces ella se negaba a verlo a solas. Daniel se sentaba junto a Carolina, sirviendo agua, pasando pañuelos, pelando camarones, mientras yo me sentaba enfrente y observaba. Ahora Daniel me servía agua, me pasaba pañuelos y pelaba camarones para mí, y Carolina se sentaba enfrente y observaba. Daniel puso su mano sobre la mía, con expresión serena. El pasado es pasado. La mirada de Carolina se detuvo en el anillo de diamantes de mi dedo anular izquierdo. Murmuró un y luego apartó la vista. Seguí comiendo lo que Daniel ponía en mi cuenco, como si no hubiera visto su mirada. Por alguna razón recordé lo que Daniel me juró el día de la propuesta. Hemos estado juntos 5 años, Amelia. Dame una oportunidad. No me condenes por una sola llamada telefónica. ¡Qué broma! Realmente no podía condenarlo por una sola llamada. Sin embargo, esta cena, destinada a explicarme y tranquilizarme, me empujó lentamente al borde de una decisión. Lo que la selló llegó cerca del final de la comida. Un tono de llamada cortó el aire, el de Carolina. Ella respondió. Desde nuestra distancia, la voz al otro lado era clara, un niño sollozando fuerte. Carolina se levantó de un salto, presa del pánico. Cariño, ¿qué pasa? Un niño pequeño, entre hipos, dijo, mamá agua caliente me quemé. Daniel se levantó de inmediato. Vamos, te llevo. Carolina, nerviosa, asintió y se apresuró hacia la puerta. Daniel avanzó tras ella y luego, como si me recordara, miró hacia atrás y dudó. Amelia. Dejé mis palillos, le sonreí. Ve. Solo entonces se relajó, me dedicó una sonrisa agradecida y se fue con Carolina. Me quedé sola. El aire acondicionado soplaba aire frío sobre mí. Un camarero se acercó con la cuenta, dubitativo. Señorita, ¿desea pagar ahora? Comí lentamente, bocado a bocado, hasta que el cuenco quedó vacío, y luego dije que sí. Después de pagar, le envié a Daniel una foto del recibo con un mensaje breve, 2568 RMB. No dije quién debía pagar. Cielo Carolina, ¿qué diferencia hacía? Esbocé una sonrisa irónica, me levanté y me fui. Capítulo 05. Empacar mis cosas tomó más tiempo de lo que pensé. Daniel y yo habíamos estado juntos 5 años, más de 800 días de vida compartida, de respirar el mismo aire, de silenciosa compañía. Como adultos, ¿con cuántas personas compartimos realmente 5 años entrelazados? Los videojuegos que jugamos juntos, el oso de peluche que me regaló, las flores del balcón, los albornoces a juego, las zapatillas y las tazas del baño, incluso la ropa de pareja cuidadosamente doblada en nuestro armario. Tomé lo que pude. Lo que no pude, lo empaqué en cajas para la campaña de donación del edificio. Cuando terminé, ya era tarde. Daniel aún no había vuelto a casa. Ordené la casa. Se veía un poco demasiado vacía después de perder la presencia de una persona. Cuando finalmente desactivé el no molestar de mi teléfono, vi 5 llamadas perdidas de él. No devolví la llamada. Su último mensaje en WeChat era una foto del hospital. Había escrito, Amelia, Eric se quemó con agua hirviendo. Carolina no puede manejarlo sola, la estoy ayudando en el hospital. Volveré pronto. Al desplazar hacia arriba,
encontré la transferencia de pago, 3.000 yuanes, por la cuenta de 2.568 que le había enviado. ¡Qué generoso! Solté una risa débil y borrosa y acepté el pago. Casi al instante llegó otro mensaje, con un emoji aliviado: por fin revisaste tus mensajes. Me asustaste, pensé que estabas enojada. Pensé en responder, pero no lo hice. Momentos después, su llamada volvió a entrar. Un tono insistente. Contesté. Su suspiro de alivio llegó a mi oído, seguido de una voz tentativa y nerviosa. ¿No estás enojada, verdad, Amelia? No respondiste mis mensajes. Su voz era baja. Supuse que el hospital no era lugar para hablar, así que tragué lo que quería decir y simplemente respondí, tranquila y serena: estaba empacando. No vi mi teléfono. Bien, dijo, hablaremos cuando regrese. Sonreí levemente y colgué. Antes de irme, miré una última vez la sala de estar ahora impecable. Las huellas de nuestros 5 años juntos habían sido borradas por completo. El apartamento parecía listo para recibir a un nuevo dueño. Pensé que me sentiría más triste, pero la tristeza era manejable. Tal vez solo estaba agotada. En cierto modo, me aliviaba que Daniel siguiera en el hospital con Carolina. Si hubiera estado en casa, quizá me habría derrumbado mientras empacaba. 5 años, incluso si fuera un perro, sentirías algo al separarte. Pero él no estaba allí, y gracias a eso pude irme limpiamente, sin vacilar. Me quité el anillo que había puesto en mi dedo hacía solo 3 días y lo dejé sobre la mesa de la entrada, en un lugar imposible de pasar por alto. Luego apagué las luces, cerré la puerta y me alejé con mi maleta sin mirar atrás. A la mañana siguiente, medio dormida, recibí su llamada. Debía de haber regresado del hospital. Miré la pantalla, 7:35 de la mañana. Tal vez Daniel podía seguir fingiendo que Carolina era solo una vieja amiga, alguien a quien estaba ayudando, pero yo ya no podía creerlo. ¿Qué clase de amigo se queda en un hospital toda la noche hasta el amanecer? Cuando tuve apendicitis, Daniel solo se quedó hasta que terminó mi cirugía. Se fue antes de que la anestesia siquiera se disipara. Hay una enfermera y tu mamá contigo. Sigues bajo anestesia y no puedo hacer mucho. Volveré a la oficina para manejar algunos correos, explicó después. En ese momento lo acepté, tenía sentido. Yo no estaba despierta, él no podía ayudar. Lo dejé pasar. Pero ahora, comparar solo lo empeoraba. Entonces, ¿para qué molestarse? Tomé aire y dije en voz baja, ¿qué pasa? Hubo una larga pausa antes de que hablara. Su voz estaba ronca por una noche sin dormir. No pude leer sus emociones, solo el cansancio. Finalmente preguntó, acabo de llegar a casa, Amelia. ¿Por qué la casa está vacía? Sonreí. Las rupturas deberían hacerse con dignidad. Por fin tenía tiempo, así que estaba dispuesta a ser paciente y explicarlo. No está vacía, Daniel. El anillo está sobre la mesa de la entrada. Deberías verlo. Hice una pausa, estabilizando mi respiración. El nudo en mi garganta no era desamor, era el dolor silencioso de terminar algo que alguna vez importó, una liberación mezclada con arrepentimiento. Mejor terminarlo ahora que descubrir después del matrimonio que nunca me había amado. Daniel, dije suavemente, terminemos. Guardó silencio. Por un momento pensé que se disculparía o intentaría recuperarme. En cambio, su voz llegó, impaciente y cansada, teñida de irritación contenida. Amelia, no he dormido en toda la noche. ¿No puedes empezar con esto ahora? Es algo tan pequeño, no lo exageres, ¿de acuerdo? Es solo un niño, toda su mano se quemó. Carolina estaba en pánico y llorando, no sabe cómo funcionan los hospitales aquí. Solo estaba ayudando. Han pasado años desde lo que ocurrió con ella, ¿por qué sigues siendo tan paranoica? No dormí ni un minuto, solo quiero descansar, y tú estás empezando con esto. Escuché en silencio. Cuando terminó de desahogarse, el último rastro de arrepentimiento en mí desapareció. Me di cuenta de que ni siquiera sabía por qué lo había amado durante tanto tiempo.
Tal vez fue la ilusión de la juventud lo que mantuvo pulida su imagen durante todos esos años. Solo cuando Carolina regresó fue cuando finalmente vi su verdadero rostro. No dije nada. Entonces escuché algo caer con fuerza al suelo, probablemente el anillo, y su voz siguió, aguda y fría. Bien, Amelia, si quieres hacer un escándalo, adelante. Ya te he dado una salida. No vuelvas arrastrándote después. Supuse que eso contaba como un acuerdo mutuo. Antes de que pudiera decir otra palabra, colgué. Capítulo 06. Mis amigos fueron los primeros en saber que habíamos terminado. Zoe me llamó para consolarme, preguntando si esta ruptura era solo una pelea fría o algo definitivo. Le dije, es real, Zoe. Daniel y yo somos imposibles en esta vida. Ella suspiró. Por experiencia, nunca se involucra demasiado en las relaciones de sus amigos. Con sensatez, no indagó más, solo preguntó si quería que viniera a acompañarme. Hice una pausa. No, Zoe, estoy bien. Probablemente pensó que me estaba obligando a ser fuerte y que quería estar sola, así que no insistió. Solo dijo, un poco dudosa, llámame si me necesitas. Y antes de colgar, no estés demasiado triste, Amelia. Murmuré un y terminé la llamada. Es extraño. Romper con un amor de 5 años, por lógica debería estar destrozada, pero no sentí el dolor habitual. Admito que estaba decaída, pero se sentía como una retirada normal. No lloré, no me hundí, no me di atracones, no sentí ganas de beber hasta perder la razón. Ni siquiera perdí el sueño. Fui al trabajo y regresé a casa como siempre, charlé con mis colegas como siempre. Tranquila y ordinaria, como cualquier otro día. Daniel tampoco me contactó después de ese día. Lo tomé como el típico periodo sin contacto tras una ruptura. Si lo vi algunas veces, en los moments de Carolina. Está usando su antigua cuenta de WeChat otra vez desde que regresó a China. Sus últimas publicaciones involucraban todas a Daniel. Una era en el hospital, la espalda alta de Daniel mientras sostenía a un niño con las manos vendadas. El texto de Carolina decía, después de tantos años, sigo agradecida, gracias por estar siempre ahí. Otra era en el lugar que está alquilando, probablemente arreglado por Daniel. La foto mostraba a Daniel leyendo un cuento al niño, el pequeño acurrucado en sus brazos, como padre e hijo. Sin texto, solo un emoji. Parecían una familia. Como el rostro de Daniel era visible, muchos amigos de la universidad hasta ahora me escribieron sorprendidos. Amelia, ¿qué está pasando? ¿No era Daniel quien acababa de proponerte matrimonio? Demasiados mensajes privados. A algunos amigos cercanos no podía ignorarlos. Publiqué un Moments, muchos caminos se separan hacia el norte y el sur, tú vas hacia Oxiang, yo a In. Un anuncio velado de ruptura. Después de eso, los chats se calmaron misericordiosamente. Antes de cerrar WeChat, noté que mi avatar seguía siendo nuestra foto de pareja. Lo cambié por una foto solo mía. Un rato después, Daniel le dio me gusta a esa publicación. Aún usando nuestro avatar de pareja, publicó una historia bebiendo, un vaso de whisky y un paquete de cigarrillos con el texto ya no hay nadie que me controle. Como si fuera digno de lástima. Cuando Carolina se casó y se fue del país, Daniel estaba en su punto más bajo, el alcohol destrozó su estómago y los cigarrillos sus pulmones. Yo lo había presionado durante mucho tiempo para que dejara de fumar y redujera el alcohol al mínimo. Cuando la gente le ofrecía bebidas en cenas de negocios, suspiraba teatralmente. No puedo, mi chica controla todo. Si huele alcohol en mí, no me deja entrar en la cama esta noche. Honestamente, esa publicación fue bastante infantil. Él rara vez actúa así. Tal vez, en su mente, era una forma de suavizar las cosas y darme un paso de salida. Apagué el teléfono y lo ignoré. Seguimos en silencio. La siguiente vez que vi a Daniel fue cuando regresé a casa por las vacaciones largas. Antes, siempre volvíamos juntos. Esta vez, fui sola. Apenas llegué, mi madre sintió que algo no estaba bien. Miró detrás de mí y preguntó, ¿por qué estás sola? ¿Dónde está Daniel? Intenté sonar casual,
terminamos. Esperaba que me persuadiera o se sorprendiera. En cambio, miró más allá de mí, suspiró y dijo, bien. Me quedé atónita. Cerró la puerta. ¿Qué? ¿Pensabas que aprobaba lo de ustedes dos? Sí, crecieron juntos y se conocen bien, pero... Suspira otra vez. Pero sé que su corazón no está contigo, niña tonta. Solo entonces me ardió la nariz. Me abrazó y suspiró, bien que se haya terminado. Las mujeres de mi trabajo te adoran, han querido presentarte a sus hijos desde hace tiempo. Tú estabas centrada en Daniel, así que me quedé callada. Es mejor así. Te presentaré a alguien mejor. Rodeé su cintura con mis brazos, respirando el cálido aroma del hogar. El amor de la familia es la armadura más fuerte. Con él, no temes enfrentar ningún dolor con las manos desnudas. Al día siguiente, recibí un WeChat de Daniel. Habíamos pasado casi 2 meses sin contacto. Él seguía usando nuestro avatar de pareja. Su mensaje fue brusco: mi mamá te pidió que vinieras a cenar. Lo vi mucho más tarde y respondí, ¿no le dijiste a la tía que ya hemos terminado? Ese es el problema de los amores de la infancia, demasiado entrelazados para desaparecer limpiamente de la vida del otro. De lo contrario, habría eliminado a Daniel hace mucho tiempo. No respondió y no me importó. Un rato después, sonó el timbre de nuestra puerta. Mi mamá abrió. Escuché la voz de Daniel, cálida y educada. Tía, vine a ver a Amelia. Caminé en pantuflas. Estaba en la puerta sosteniendo un enorme ramo de hortensias azules. Mi mamá lo tomó con una pequeña exclamación, cortés pero distante, dijo, no hacía falta. A mi edad, estas no son muy apropiadas. Trae claveles la próxima vez, me gustan esos. Daniel dudó. Yo estaba en la entrada, nuestras miradas se encontraron por encima de mi madre. Él se mantuvo perfectamente sereno, como si nada hubiera pasado entre nosotros. Amelia, ¿quieres salir a caminar? Fruncí ligeramente el ceño, sin saber qué quedaba por decir. Pero ya que quería hablar, supuse que no habíamos terminado la última vez. Asentí. Espera un segundo, me cambio los zapatos. Capítulo 07. Daniel y yo vagamos sin rumbo por la carretera. Él fue quien me pidió salir a caminar, pero una vez afuera no dijo una palabra. Mientras rodeábamos el vecindario, el cielo comenzó a oscurecerse. Finalmente pregunté, ¿qué quieres decir? Daniel suspiró, dejó de caminar y giró ligeramente la cabeza hacia mí. Sus ojos tenían una especie de confusión sincera cuando dijo, Amelia, no lo entiendo. Alcé una ceja. ¿No entiendes qué? Dudó, luego volvió a mirarme, su expresión teñida de una tristeza perfectamente medida. No entiendo por qué ahora te molesta tanto Carolina. ¿Por qué devolviste el anillo por algo tan pequeño? Sabías que perseguía a Carolina en la universidad y nunca te importó. Después, cuando se fue al extranjero, aún así aceptaste estar conmigo. Pero ahora que no hay nada entre Carolina y yo. No puedo entender por qué reaccionas así. No esperaba que esa fuera la razón por la que quería hablar. Solté un suspiro suave y lo miré directamente. Daniel, en aquel entonces no me importaba porque no tenía derecho a hacerlo. No era tu novia, tenías todo el derecho de perseguir a quien quisieras. Cuando Carolina se fue y empecé a salir contigo, fue porque te amaba. Tú lo sabías, te había amado durante años. Y cuando llegó la oportunidad, quise intentarlo. En ese momento, estaba pidiendo amor. Ahora, la razón por la que me importa Carolina es porque soy tu novia, tu prometida. Necesito lealtad y afecto de mi pareja. Pero, por desgracia, tú no puedes dármelos. Así que estoy cortando pérdidas a tiempo. Y no creo que esa decisión haya sido incorrecta. La mirada de Daniel permaneció fija en mí, las cejas fruncidas con fuerza, como si no pudiera comprender mis palabras. Dijo en voz baja, admito que perdí los estribos aquella noche y que no debería haber aceptado impulsivamente la ruptura. Pero Amelia, hemos estado juntos durante 5 años. Ya eres parte de mí.
Nadie podría reemplazarte jamás. Lo que hice por Carolina, sinceramente, fue solo por compasión. Lo miré en silencio durante un largo momento antes de hablar. Daniel, aquella noche Carolina nos invitó a cenar, y después de todos estos años aún recordabas que ella es alérgica a las ostras. Hice una pausa, observando su expresión confundida. Pero luego, cuando fuiste tan amable y atento sirviéndome comida delante de Carolina, olvidaste que yo soy alérgica a los camarones. Pelaste tantos para mí que ni siquiera tuve el corazón de avergonzarte en público. Nunca es una sola gota la que colma el vaso. Dejarme sola en la propuesta, envolver a Carolina con una manta, abandonarme en el restaurante sin dudar, olvidar mi alergia mientras recordabas la de ella, todos esos pequeños momentos en las publicaciones de Carolina, cada uno se fue acumulando. Observé cómo el color desaparecía del rostro de Daniel y luego sonreí, tranquila y libre. Así que dime, Daniel, ¿todavía crees que estoy exagerando? Querías que me casara contigo, pero ¿y después qué? ¿Pasar toda una vida quedando atrás cada vez que Carolina te necesitara también? Negué con la cabeza y lo miré fijamente. No permitiré que mi vida termine así, Daniel. Terminamos, y es definitivo. No me arrepentiré ni miraré atrás. El día en que me dejaste sola en nuestra propuesta fue el día en que me perdiste para siempre. Él me miró, perdido y sin palabras. Levanté la mano ligeramente, sonriendo como solía hacerlo cuando nos despedíamos de niños. Adiós, Daniel. Luego me di la vuelta y me fui. Ambos sabíamos que ese adiós podía significar que nos volveríamos a encontrar, pero las personas en las que nos habíamos convertido ya no serían las mismas. Él quizás seguiría siendo él, pero yo ya no era la Amelia que lo había amado desde los primeros latidos de la juventud. Incluso el enamoramiento más largo tiene fecha de caducidad. Él finalmente se había convertido en parte de mi pasado. De los 6 a los 16 y luego a los 26, había atravesado mi vida como un hilo. Pero ahora estaba lista para avanzar, con la cabeza en alto y el paso firme, hacia una nueva vida, una sin él. Epílogo. La próxima vez que vi a Daniel fue en la puerta de una escuela primaria. El mundo no es ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Yo acompañaba a mi prometido, Santiago, a recoger a su pequeño sobrino de la escuela cuando nos encontramos por casualidad con Daniel y Carolina, que estaban allí para recoger a Eric. Daniel se quedó paralizado al verme. Su mirada se detuvo en mi rostro y luego se movió hacia Santiago a mi lado, se detuvo por un breve segundo antes de que su expresión se ensombreciera. Fue Carolina quien habló primero. Se acercó con una sonrisa. Oh, Amelia, ¿de verdad eres tú? Sus ojos se deslizaron hacia Santiago y, aunque parecía saberlo ya, aún así preguntó, ¿y él es? Sonreí con cortesía. Mi prometido. Sus labios se curvaron en una sonrisa social perfecta. ¡Felicidades! ¿Ya han fijado una fecha? Asentí ligeramente, serena y compuesta. El próximo mes. Parpadeó y volvió a decir, felicidades. Le devolví la sonrisa y asentí levemente. Después de eso, cayó el silencio, uno de esos silencios educados pero pesados, llenos de todas las palabras que nunca se dirán. Daniel estaba a su lado, en silencio, con los ojos yendo de mi rostro hacia abajo y luego de vuelta arriba. Deslicé mi brazo por el de Santiago, fingiendo no notar nada. La incómoda quietud terminó cuando un torbellino de energía irrumpió por la puerta de la escuela. El pequeño sobrino de Santiago salió corriendo y se aferró a la pierna de su tío, gritando en voz alta, «Tío». Luego se volvió hacia mí, sonriendo ampliamente, «Tía». Santiago se inclinó para levantarlo, riendo. «Qué dulce hablador, ¿qué quieres, un Transformer o KFC?» «Solo puedes elegir uno». El niño se retorció en sus brazos, sus manos regordetas extendiéndose hacia mí. «Quiero que la tía me cargue, el tío me compra el Transformer y la tía me lleva a KFC». Santiago y yo estallamos en carcajadas. Él le acarició la cabeza con cariño. Pequeño monstruo codicioso. Nos alejamos, todavía riendo. Solo después de haber caminado bastante me di cuenta de que ni siquiera me había despedido de Daniel y Carolina. Me volví. Daniel todavía estaba allí, mirando en nuestra dirección.
No debía de haber esperado que yo mirara atrás, nuestras miradas se cruzaron de repente. Dudé un segundo y luego sonreí con cortesía. Él se tensó, se dio la vuelta, fingiendo no ver. Santiago extendió la mano, tomó la mía en la suya, sin decir nada mientras seguía tranquilizando al niño en sus brazos. Sonreí y apreté su mano con firmeza. Más tarde volví a oír noticias de Daniel y Carolina a través de una conversación casual con mi madre. Después de nuestra ruptura, Carolina había seguido a Daniel a su casa una vez, pero sus padres seguían sin gustar de ella y se negaron a dejarla acercarse. Aunque Daniel la cuidaba por vieja costumbre, parecía que nunca tuvo la intención de reavivar nada. Después de que Santiago y yo nos comprometimos, al parecer Daniel empezó a salir con alguien nuevo. Sin embargo, esa nueva novia no era del tipo indulgente. Cuando Carolina llamó a Daniel de nuevo un día, la mujer le arrebató el teléfono y la regañó durante más de media hora. Incluso imprimió los mensajes de chat entre Carolina y Daniel y los pegó por todo su lugar de trabajo. Luego se paró afuera con un altavoz, gritando que Carolina estaba seduciendo al hombre de otra mujer. Carolina lloró histéricamente y probablemente fue a buscar a Daniel, pero más allá de eso, no lo sé. Hombres y mujeres, su caos, sus desamores, algunos dan, otros toman. En cuanto a mí, la vida siguió de manera tranquila y feliz, y eso hizo que fuera más fácil perdonar todo lo que había quedado atrás. Cuando más tarde me encontré con la madre de Daniel, ella solo suspiró y repitió una y otra vez, qué pena, qué lástima. Daniel, al parecer, también se había cansado de todo, se rumoreaba que había terminado con la nueva novia también. Pensé que, después de tanto dar vueltas, tal vez él y Carolina terminarían juntos después de todo. Pero la última vez que supe de Carolina fue a través de su publicación en Moments, una captura de pantalla de 58 llamadas sin respuesta con un pie de foto melancólico. Lo único constante en el mundo es que las personas siempre cambian. No sé por qué, pero eso me hizo recordar el antiguo tono especial de Daniel para ella. ¿Qué tan lejos debo ir para llegar a tu corazón? ¿Cuánto tiempo hasta acercarme a ti? Esa persona que está cerca pero fuera de alcance sigue esperando encontrarte. Daniel había orbitado alrededor de Carolina como un planeta girando alrededor de su sol, atrapado entre el amor y la inercia gravitacional. Pero al final, incluso esa órbita se rompió. Si alguna vez la amó de verdad, quizá ni siquiera él mismo lo supo. Igual que esa foto de perfil de pareja que nunca cambió. Pero todo eso ya no tiene nada que ver conmigo.